El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la polvorienta calle principal de Millbrook, cuando Samuel Harrison salió de la tienda, con la mandíbula apretada en esa línea familiar que advertía a todos que mantuvieran la distancia. Sus botas resonaban contra la pasarela de madera al pasar frente a la oficina de empleo, la misma ruta que había tomado cada semana durante los últimos 3 meses. Cada vez aminoraba el paso lo justo para echar un vistazo a través de la ventana, mugrienta a los avisos manuscritos clavados en el tablero de corcho del interior. Hoy fue diferente. Joyce, antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. La campana sobre la puerta sonó al entrar, llamando la atención de la señora Caldwell, la gerente de la oficina, cuya aguda mirada no dejaba escapar nada en este pequeño pueblo tejano. Levantó la vista de su libro de contabilidad, con una expresión que pasó de la sorpresa a un cálculo apenas disimulado. Señor Harrison, dijo, dejando el bolígrafo con deliberada precisión. ¿Qué le trae por aquí hoy? Samuel se quitó el sombrero y se pasó los dedos curtidos por el pelo canoso que una vez fue del color del trigo. Necesito ayuda en el rancho. Las palabras flotaron en el aire, entre ellos como el humo de un fuego extinguido. La señora Caldwell arqueó ligeramente las cejas. Todos en Millbrook sabían que Samuel Harrison había renunciado a contratar ayuda después del incidente de hacía 2 años, cuando su último peón le robó la mitad del ganado y desapareció en la noche con el caballo de Samuel. «¿Choti de ayuda?», preguntó ella, tomando otro libro de contabilidad, quehaceres domésticos en cocina, mantenimiento básico. Hizo una pausa, apretando con más fuerza el ala de su sombrero. «Alguien que no haga preguntas ni espere conversación». La señora Caldwell hojeó varias páginas, recorriendo con el dedo columnas de nombres y cualificaciones. La mayoría de las entradas estaban tachadas con tinta roja, lo que indicaba colocaciones exitosas. Las pocas restantes estaban sobrecalificadas para el trabajo en el rancho, o tenían requisitos específicos que no serían adecuados para un hombre como Samuel Harrison. «Tengo una joven», dijo finalmente, con un deje de vacilación. «Se llama Eleanor Walsh. Lleva bastante tiempo buscando trabajo». Samuel Sparrow, sintiendo que había más. «Esa en particular», continuó la señora Caldwell, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «a mis anteriores empleadores les ha parecido trabajar con ella». «¿Cómo es eso? No sigue bien las instrucciones. Hace demasiadas preguntas. Tiene sus propias ideas sobre cómo deben hacerse las cosas». El tono de la señora Caldwell sugería que estos eran defectos de carácter incriminatorios. La familia Donovan la despidió después de 1 semana. Dijeron que reorganizó toda su cocina sin permiso. Los Peterson aguantaron 3 días antes de que ella reorganizara su biblioteca, y al parecer, cuestionara sus métodos de contabilidad. Samuel reflexionó sobre esto. En su experiencia, quienes causaban problemas solían hacerlo porque se preocupaban demasiado, no demasiado poco. «¿Dónde está ahora?» «Vivo en la pensión de Elm Street. Habitación número 7. La señora Caldwell cerró el libro de cuentas de golpe. «Pero debo advertirle, señor Harrison, que no es lo que la mayoría de la gente llamaría adecuada para el trabajo doméstico. Yo seré el juez de eso». La pensión de Elm Street había vivido décadas mejores. La pintura se desprendía de las contraventanas como piel quemada por el sol, y el porche delantero se hundía bajo el peso de los años y el abandono. Samuel subió las escaleras crujientes hasta el 2.º piso. Sus botas dejaban huellas en la fina capa de polvo que lo cubría. Todo la habitación número 7 estaba al final del pasillo. Su puerta estaba marcada por un pequeño número de latón que colgaba torcido de un solo tornillo. Llamó 2 veces. «Pase», lo llamó una voz desde adentro, sorprendiéndolo. La mayoría preguntaba quién era antes de invitar a desconocidos a sus habitaciones. Samuel empujó la puerta y entró en un espacio que desafió todas sus expectativas. La pequeña habitación estaba impecable, pero no como él esperaba. En lugar de la típica distribución de una pensión, los muebles se habían reubicado para crear zonas diferenciadas, a un espacio de trabajo cerca de la ventana donde papeles, escritos a mano con precisión, reflejaban la luz de la tarde, un rincón de lectura con libros apilados en pilas precisas, y un dormitorio donde la cama estaba hecha con precisión militar. La mujer que se levantó del escritorio junto a la ventana no se parecía en nada a lo que la descripción de la señora Caldwell le había hecho imaginar. Eleanor Walsh tendría unos 25 años, con el cabello castaño rojizo, recogido en un práctico moño, y unos inteligentes ojos verdes que lo observaban sin disculparse. Llevaba un sencillo vestido gris, remendado en varios puntos con puntadas diminutas, casi invisibles, que denotaban necesidad y orgullo. «Estás aquí por trabajo», dijo,
No era una pregunta. ¿Cómo lo supiste? La señora Caldwell envió a su sobrino Tommy corriendo hace 20 minutos para avisarme que podría venir alguien. Eleanor señaló una silla que estaba colocada frente a su escritorio. Siéntese, por favor. Ann Samuel permaneció de pie. Tengo un rancho a unos 8 kilómetros al norte del pueblo. Necesito a alguien que se encargue de la casa, prepare las comidas y mantenga todo organizado. Y la señora Caldwell te dijo que yo era difícil. Otra vez no era una pregunta. Ella mencionó que tenías opiniones fuertes. Eleanor sonrió, y Samuel se impresionó al ver cómo le transformaba el rostro. Qué diplomático de su parte. La verdad es que no le veo sentido hacer las cosas mal solo porque siempre se han hecho así. Se trasladó a una caja de madera que servía de archivador improvisado y sacó una carpeta llena de papeles. La familia Donovan me contrató para administrar su cocina. Descubrí que perdían casi el 30% de sus alimentos por descomposición, debido a métodos de almacenamiento deficientes y una planificación de comidas ineficiente. Reorganicé su sistema de despensa y creé un menú semanal que habría reducido sus gastos de comida a la mitad. Pero te despidieron. La señora Donovan dijo que era presuntuosa. El tono de Eleanor permaneció neutral, pero Samuel captó un destello de frustración en sus ojos. Prefirió malgastar el dinero antes que reconocer que una sirvienta podría saber más que ella sobre conservación de alimentos. Ann Samuel sintió genuina curiosidad. ¿Y los Peterson? Su contabilidad era un desastre. 3 proveedores diferentes. Les cobraban de más, y su sistema de inventario estaba tan desorganizado que compraban artículos que ya tenían almacenados. Eleanor sacó otro juego de papeles, mostrando ordenadas columnas de cifras y cálculos. Dediqué mi tiempo libre a crear un sistema de contabilidad adecuado que les habría ahorrado cientos de dólares al año, pero no apreciaron la ayuda. El señor Peterson me acusó de espiar sus negocios. Eleanor guardó los papeles en su carpeta con precisión. Dijo que el trabajo de un sirviente era limpiar y servir, no pensar. Samuel la observó durante un largo rato. Todo en Eleanor Walsh contradecía la descripción desdeñosa de la señora Caldwell. La mujer que tenía ante él era claramente inteligente, organizada y capaz. Si sus anteriores jefes la habían considerado difícil, probablemente era porque ponía en peligro sus suposiciones sobre lo que debía ser una sirvienta. No me importa si reorganizas las cosas, dijo finalmente. La casa lleva años abandonada. Haz lo que creas necesario. A los ojos de Eleanor se abrieron un poco. ¿Me estás ofreciendo el puesto? Te ofrezco un periodo de prueba en un mes. Tendrás habitación propia, comida y $15. 20, dijo sin dudarlo. Ann Samuel casi sonrió en 18. Eleanor extendió la mano y Samuel se la estrechó, sorprendido por la firmeza de su agarre. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana por la mañana. Eleanor ya se movía por la habitación, recogiendo objetos con la eficiencia de quien ha aprendido. Debo advertirlo, señor Harrison. He oído hablar mucho de usted en el pueblo. En Samuel se puso rígido. ¿Qué clase de cosas? Que eres un hombre con quien es difícil trabajar, que no soportas a los tontos, que valoras los resultados por encima de las cortesías. Eleanor dobló un chal desgastado con meticuloso cuidado. Esos me parecen positivos. Había algo en su tono que hizo que Samuel la observara con más atención. Eleanor Walsh estaba reuniendo sus pocas posesiones con los movimientos expertos de quien había aprendido a no acumular cosas que no podía cargar fácilmente. Sus libros eran pocos pero bien escogidos, con los lomos agrietados por la lectura frecuente. Su ropa era sencilla, pero mantenida con evidente cuidado. Todo en ella sugería que había aprendido a arreglárselas, a encontrar valor en lo que otros desechaban. ¿Por qué no te has ido de la ciudad?, preguntó Samuel. ¿Encontraste trabajo en otro sitio? Eleanor dejó de empacar, con las manos quietas sobre una pequeña caja de madera, porque huir no soluciona nada, solo empezar de nuevo con los mismos problemas en un lugar nuevo. La honestidad de su respuesta lo tomó por sorpresa. Samuel llevaba casi 2 años convencido de que el aislamiento era la solución a la mayoría de las complicaciones de la vida. Sin embargo, allí estaba una mujer que, sin duda, había enfrentado sus propias decepciones y había elegido quedarse y luchar en lugar de huir. Mi rancho no es fácil, dijo, queriendo dejar claro lo que ella aceptaba. Han es remoto. El vecino más cercano está a 5 kilómetros. La casa no ha tenido el contacto de una mujer en años. Y yo no soy lo que la mayoría llamaría una compañía sociable. Ann Eleanor cerró la caja de madera con un suave clic y se giró para mirarlo de frente. Senator Harrison. He fregado pisos para personas que me trataban como si fuera un mueble. He cocinado para familias que nunca se molestaron en aprender mi nombre y he limpiado casas para mujeres que me siguieron rehaciendo mi trabajo solo para demostrar que podían. Si me ofrece la oportunidad de usar mi mente junto con mis manos, prefiero a la distante y antisocial antes que a la condescendiente y derrochadora. La convicción en su voz le dijo a Samuel que
Eleanor Walsh era exactamente lo que parecía. Ser una mujer que había sido constantemente subestimada y subvalorada, pero que no había permitido que esas experiencias disminuyeran su sentido de su propio valor. «Prepárense al amanecer», dijo, volviéndose a poner el sombrero. «Traeré la carreta», mientras Samuel bajaba las escaleras crujientes y salía a la luz del día. Se preguntaba si había cometido un terrible error o si era la primera buena decisión que tomaba en años. Eleanor Walsh no era sin duda una sirvienta típica, y las quejas de sus anteriores jefes sugerían que trabajar con ella sería realmente un reto, pero mientras Samuel subía a su caballo para regresar a su rancho, se dio cuenta de que quizás lo que su vida aislada necesitaba no era alguien que se integrara sin causar problemas. Quizás lo que necesitaba era precisamente el tipo de persona que viera lo que había que hacer y lo hiciera. Sin importar si cumplía con las expectativas en el sol, se ponía tras las colinas mientras Samuel regresaba a casa, y, por primera vez en meses, sintió curiosidad por lo que le depararía el mañana podría traer en el amanecer. Llegó con el sonido de las ruedas de una carreta sobre la grava. Eleanor llevaba despierta desde antes del amanecer, con su única maleta preparada y esperando. Junto a la puerta de la habitación 7, observó desde la ventana cómo Samuel Harrison detenía su carreta frente a la pensión, con movimientos precisos. No levantó la vista hacia la ventana, no gritó ni anunció su llegada. Simplemente esperó. Con las riendas sueltas en las manos, bajó las escaleras rápidamente, sus pasos amortiguados por la alfombra desgastada. La pensión seguía en silencio. Los demás residentes aún no se habían despertado. La señora Henley, la propietaria, había dejado claro la noche anterior que no esperaba problemas con la partida de Eleanor, ni dramas ni despedidas prolongadas. Eleanor había pagado el alquiler de su última semana sin hacer comentarios, y había dejado la llave en recepción. Samuel bajó de la carreta al verla acercarse. Tomó su maleta sin decir palabra y la colocó en la parte trasera, junto a una colección de provisiones secos de harina, una caja de conservas, rollos de cuerda y herramientas que no pudo identificar. Le ofreció la mano para ayudarla a subir al asiento de la carreta, un gesto más práctico que cortés. El viaje hacia el norte desde Millbrook los llevó a través de un paisaje que Eleanor solo había vislumbrado desde las afueras del pueblo. El camino, tal como era, serpenteaba entre ondulantes colinas cubiertas de robles y mezquites. El ganado salpicaba el paisaje como piedras marrones dispersas. Levantando la cabeza para ver pasar la carreta antes de regresar a pastar en el aire de la mañana era fresco y traía consigo el aroma a salvia y humo de leña distante. Samuel no habló durante el viaje, pero su silencio no resultaba incómodo. Eleanor se había acostumbrado a interpretar el estado de ánimo de la gente a través de su postura y movimientos más que de sus palabras. Las manos de Samuel en las riendas eran firmes, pero no tensas. Sus hombros, relajados pero alertas, comprendió que este era un hombre que se sentía cómodo en su entorno. Aunque no lo estuviera con la gente, el rancho Harrison se reveló gradualmente, a medida que coronaban una colina baja. La casa se asentaba en un valle poco profundo, rodeada de corrales y dependencias que denotaban años de cuidadosa planificación y trabajo duro. Pero el ojo experto de Eleanor detectó de inmediato las señales de abandono reciente contra ventanas oxidados. Una barandilla del porche combada en el centro, maleza que crecía alta alrededor de los cimientos. El granero y los corrales estaban bien cuidados, lo que sugería que las prioridades de Samuel eran su ganado, más que su comodidad doméstica. En la casa en sí era más grande de lo que esperaba, en una estructura de 2 pisos construida con piedra, local y amplios porches delanteros y traseros. Tenía buena estructura, pensó Eleanor, observando las líneas limpias de su construcción y la cuidadosa ubicación de las ventanas para captar la luz tanto de la mañana como de la tarde. Pero los detalles contaban otra historia. En pintura descascarada en los marcos de las ventanas, una puerta principal que se atascaba cuando Samuel intentaba abrirla, bisagras que chirriaban en señal de protesta al preparar y narrar esta historia. Nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. La cocina está por ahí, dijo Samuel, haciéndose a un lado para dejarla entrar primero. Tu habitación está arriba. Segunda puerta a la derecha. Hoy trabajaré en el Prado Sur. Vuelvo antes de que oscurezca. Eleanor asintió y dejó su maleta en el pasillo. Samuel se quedó un momento como si quisiera decir algo más, luego simplemente se tocó el ala del sombrero y salió. Ella volvió a oír las ruedas del carro sobre la grava, mientras él conducía hacia el granero en Shola. En la casa, Eleanor se permitió un momento para simplemente detenerse y escuchar. El silencio era diferente al de la pensión, donde las paredes delgadas significaban una constante atención a la vida de los demás. Este silencio tenía peso y sustancia. Era la quietud de un lugar donde alguien vivía solo, donde los sonidos se absorbían en la madera y la piedra y se conservaban allí, como recuerdos,
Anne empezó por la cocina, en parte porque era el punto de partida más práctico, y en parte porque las cocinas siempre le habían revelado más sobre quiénes las usaban. La cocina de Samuel revelaba a un hombre que cocinaba por necesidad, no por placer. La estufa funcionaba, pero no se había limpiado bien en meses. La despensa estaba llena de lo básico en harina, frijoles, cerdo salado, café, tomates enlatados. Todo era comestible, pero nada sugería comodidad ni variedad. Los platos estaban limpios pero desiguales, claramente recopilados a lo largo del tiempo y de diferentes fuentes. Un solo plato, una taza y un juego de cubiertos reposaban en el escurridor, lo que sugería las comidas solitarias de Samuel. El alféizar de la ventana sobre el fregadero albergaba una colección de pequeños objetos que parecían significativos: una piedra de río lisa, una pluma de halcón, un trozo de madera nudosa y desgastada por el uso. No eran exactamente adornos, sino cosas que le habían llamado la atención y que consideraba que merecía la pena conservar. Eleanor abrió armarios y cajones con minuciosa eficiencia, haciendo inventario no solo del contenido sino también de la organización. Samuel no era caótico pero tampoco sistemático. Los utensilios de cocina estaban dispersos en varios cajones, las especias estaban mezcladas con las herramientas, y la despensa mostraba señales de alguien que compraba de forma irregular y guardaba las cosas donde cabían. Anne se encontró tomando notas mentales, no de crítica, sino de posibilidad. La cocina podría transformarse sin grandes gastos, simplemente reorganizándola y prestando atención al detalle. La despensa podría organizarse para evitar desperdicios y facilitar la planificación de las comidas. El espacio de trabajo podría configurarse para que cocinar fuera menos una tarea y más una satisfacción. Anne, al recorrer el resto de la casa, Eleanor empezó a comprender mejor a Samuel Harrison. La sala de estar estaba claramente deshabitada, con los muebles dispuestos de forma formal y cubiertos por una fina capa de polvo, pero la habitación que daba a la cocina mostraba señales de estar habitada. En una silla de cuero desgastada cerca de la chimenea, una mesita cubierta con libros de contabilidad y registros del rancho, estanterías llenas de libros sobre ganadería, administración de tierras y patrones climáticos. Eleanor se dio cuenta de que aquí era donde Samuel pasaba las tardes, no en el salón formal con sus muebles incómodos y su atmósfera rígida, sino aquí, en este espacio práctico donde podía ocuparse de la gestión de su rancho. Mientras se calentaba junto al fuego, los libros le interesaban. Estaban muy usados, pero bien conservados, con páginas marcadas con papelitos y márgenes llenos de notas manuscritas. Samuel era claramente un hombre culto, aunque su educación se había orientado hacia conocimientos prácticos, más que ornamentales. Un manual sobre ganadería se encontraba junto a un tratado sobre conservación del suelo, junto a una guía detallada sobre rotación de cultivos en arriba. Eleanor encontró la habitación que le habían asignado y se alegró al descubrir que, obviamente, la habían preparado para su llegada. La cama estaba hecha con sábanas limpias, toallas limpias colgadas en el lavabo, y la única ventana había sido lavada hacía poco para ofrecer una vista despejada de las colinas orientales. Era una habitación sencilla pero cómoda, con paredes encaladas y una alfombra trenzada que mostraba la esmerada artesanía de alguien que se enorgullecía de su trabajo. En las otras habitaciones del piso superior contaban historias distintas. Una había sido claramente la habitación de un niño, aunque no recientemente. Los muebles estaban pegados a la pared y cubiertos con sábanas, pero Eleanor podía ver la silueta de una cuna y una mecedora debajo. Otra habitación parecía haber sido el dormitorio de una mujer, con un tocador colocado para captar la luz de la mañana y un armario vacío, pero que aún conservaba el tenue aroma a bolsitas de lavanda. Eleanor no se demoró en estas habitaciones. Comprendió que albergaban un dolor profundo, antiguo y arraigado, pero aún presente. Samuel Harrison había compartido esta casa con otros, y su ausencia explicaba mucho sobre el hombre que la había contratado. Anne pasó el resto de la mañana familiarizándose con los ritmos y requisitos de la casa. La bomba de la cocina funcionaba bien, pero necesitaba un cebado. La estufa tiraba de forma irregular y necesitaría atención al tiro. Varias ventanas estaban atascadas en sus marcos, y les convendría untarlas con jabón. Los suelos eran de madera maciza, pero no se habían encerado correctamente en años. Eleanor observó con satisfacción que ninguno de estos problemas era grave. Eran simplemente la evidencia acumulada de un hombre que se ocupaba del mantenimiento esencial, pero ignoraba los detalles, que transformaban un espacio funcional en un hogar confortable. Al llegar el mediodía, Eleanor se dio cuenta de que se enfrentaba a su primera prueba de verdad. Samuel esperaría una comida a su regreso, pero ella desconocía sus preferencias, su horario de comidas o sus restricciones dietéticas. La despensa ofrecía opciones limitadas en cerdo salado, frijoles, harina y tomates enlatados sugerían la posibilidad de un guiso sustancioso. Manzanas secas y un poco de azúcar podrían convertirse en un postre sencillo.
Empezó a cocinar metódicamente, probando sobre la marcha y ajustando los condimentos según su experiencia con hombres que realizaban trabajos físicos. Llanamente, preferían alimentos sustanciosos y sabrosos que les permitieran aguantar largas jornadas de trabajo. Añadía más sal de la que habría usado para sí misma, más grasa para que la comida fuera saciante, y más hierbas para que fuera memorable en lugar de simplemente saciar mientras el guiso hervía a fuego lento. Eleanor se dedicó a organizar la cocina con precisión sistemática, agrupó los artículos similares, ordenó las especias alfabéticamente y reorganizó la despensa para que los ingredientes de uso frecuente estuvieran más accesibles. No descartó nada sin comprender primero su propósito, pero sí creó orden donde antes no lo había Samuel. Regresó cuando el sol comenzaba a descender. Hacia las colinas del oeste, Eleanor oyó los cascos de su caballo sobre la tierra compactada del corral, seguidos por los sonidos que hacía desencillando y cuidando al animal. Se tomaba su tiempo en estas tareas, observó, lo que sugería que era un hombre que entendía que cuidar sus herramientas y animales era esencial para su sustento. Cuando por fin entró en la cocina, Eleanor estaba preparando un plato individual. En la mesita junto a la ventana, el guiso estaba listo, las galletas se calentaban en el horno, y ella había encontrado granos de café para moler y preparar una cafetera. Samuel se detuvo en la puerta, observando con atención los cambios que ella había hecho. La cocina era sin duda el mismo espacio, pero se había transformado gracias a la organización y la atención al detalle. Las superficies estaban limpias y despejadas, los utensilios estaban colocados en un orden lógico, y toda la habitación parecía más luminosa y acogedora. «Huele bien», dijo finalmente. Colgando su sombrero en un gancho junto a la puerta, Eleanor sirvió guisado en un cuenco y lo colocó en su mesa, junto con 2 galletas doradas y una taza de café que humeaba en el aire fresco. Samuel se sentó sin ceremonias y comenzó a comer con la atención concentrada de un hombre hambriento. Eleanor se dedicó a limpiar las ollas, dándole privacidad para su comida y permaneciendo disponible si necesitaba algo. Había aprendido de puestos anteriores que los hombres que trabajaban solos a menudo encontraban la conversación durante las comidas intrusiva en lugar de agradable. «El café está bueno», dijo Samuel después de unos minutos. «Es diferente. Muelo los granos». «Frescos», respondió Eleanor sin darse la vuelta. «Marca la diferencia». Samuel siguió comiendo en silencio, pero Eleanor percibió su atención en la cocina transformada, haciendo inventario de los cambios que había hecho. Cuando terminó, llevó los platos al fregadero sin que se lo pidieran, y se quedó allí un momento, observando los estantes organizados y las encimeras despejadas. «¿Has estado ocupado?», observó. «Espero que no te importe la reorganización. Todo sigue igual, solo que organizado de forma más eficiente». Samuel abrió uno de los cajones de especias y observó cómo todo estaba etiquetado y ordenado. Lo cerró y abrió otro, encontrando utensilios de cocina agrupados por función y fácilmente accesibles. «Mejor», dijo simplemente. Más lógico. La aprobación en su voz era discreta pero genuina, y Eleanor sintió una leve oleada de satisfacción. Se dio cuenta de que lo había interpretado correctamente. Samuel Harrison era un hombre práctico que valoraba la eficiencia y los resultados por encima de las apariencias y las convenciones. «Mañana estaré montando la cerca norte», dijo Samuel dirigiéndose a la puerta. «La tormenta de la semana pasada derribó algunos árboles. Puede que no haya árboles casi todo». Eleanor asintió, entendiendo que esto era tanto información como permiso. Le estaba diciendo que tendría la casa para ella sola, que podría continuar con su trabajo sin supervisión ni interferencia. «¿Hay algo específico que te gustaría comer?», preguntó. «¿Algún alimento que te guste especialmente o que quieras evitar?» Samuel se detuvo con la mano en el marco de la puerta. «Nada del otro mundo», dijo. «Solo buena comida». «Comida. De verdad». Después de que él se fuera, Eleanor se sentó a la mesa de la cocina con su propio plato de estofado y reflexionó sobre el día. Samuel Harrison era exactamente lo que ella esperaba en un hombre de pocas palabras que juzgaba a las personas por sus acciones, no por su conversación. Pero también era justo. Se dio cuenta. Le había dado rienda suelta para organizar su cocina como mejor le pareciera, y había probado sus esfuerzos sin reservas ni críticas. Más importante aún, la había tratado como una adulta competente, no como una sirvienta que necesitaba dirección y supervisión constantes. Por primera vez en meses, Eleanor sintió que podría haber encontrado un puesto donde sus habilidades serían valoradas en lugar de resentidas. Mientras la oscuridad se cernía sobre el rancho, Eleanor subió las escaleras hacia su habitación con un optimismo cauteloso. El mañana traería nuevos desafíos y oportunidades para demostrar su valía. Pero esta noche sintió algo que no había experimentado en sus puestos anteriores. La posibilidad de que realmente se le permitiera a tener éxito a Eleanor.
Se despertó antes del amanecer con el sonido de Samuel preparándose para salir hacia la cerca norte. Oyó sus botas en el suelo de la cocina, el suave tintineo de la taza de café contra el plato, el crujido de la puerta principal al abrirse. Para cuando se vistió y bajó, él ya se había ido, dejando solo el persistente aroma a café y el eco de cascos de caballos. Desapareciendo en la distancia, la casa se sentía diferente en su ausencia. No exactamente vacía, sino expectante, como si las paredes mismas estuvieran esperando a ver qué haría con esta libertad. Eleanor había planeado su día cuidadosamente la noche anterior, priorizando las tareas que marcarían la diferencia más visible y que requirieran la mínima interrupción de las rutinas establecidas de Samuel. Empezó por la sala, la habitación formal que Samuel claramente evitaba. Las fundas de los muebles se desprendían para revelar piezas que antaño habían sido elegantes en un sofá de crin con patas de nogal tallado, sillas a juego con asientos bordados que mostraban una exquisita artesanía, una mesa auxiliar de caoba, con herrajes de latón que se había deslustrado hasta adquirir un color marrón apagado. No eran piezas compradas en tiendas, sino artículos que denotaban el cuidado en su selección y el considerable gasto en su adquisición, el abandono. La habitación desconcertó a Eleanor hasta que encontró la fotografía escondida tras una lámpara en la repisa de la chimenea. Mostraba a una joven de ojos dulces y cabello oscuro peinado a la usanza de una década atrás, sentada en la misma silla que ahora acumulaba polvo junto a la ventana. La mujer llevaba un vestido de novia, y su sonrisa reflejaba la alegría que nace de creer que el futuro solo trae cosas buenas. Eleanor estudió la fotografía un buen rato mientras la inundaba la comprensión. Esta habitación no era solo un espacio formal, era un santuario para alguien que ya no estaba. A la evasion de Samuel no se debía a preferencias, sino a un dolor demasiado profundo para afrontarlo a diario. Guardó la fotografía con cuidado y decidió que el salón podía esperar otro día, otra conversación, otro nivel de confianza entre ellos. En cambio, centró su atención en los espacios prácticos, en el recibidor donde colgaba la ropa de trabajo de Samuel, la despensa que podría estar mejor organizada para planificar las comidas, el comedor que claramente no había albergado una comida en condiciones en años. Estos eran espacios que mejorarían la vida diaria de Samuel sin tocar un terreno emocional que aún no estaba invitada a compartir. En el sonido de caballos, acercándose, interrumpió su trabajo a media mañana. Eleanor miró por la ventana de la cocina y vio a 3 jinetes subiendo por el camino de entrada, a un ritmo que sugería un propósito más que una visita social. Reconoció a uno de ellos, Thomas Brennan, dueño del rancho vecino al este. Los otros 2 eran desconocidos, pero su vestimenta y porte los definían como hombres de negocios, más que como rancheros. Eleanor se secó las manos en el delantal y abrió la puerta principal mientras los hombres desmontaban. Brennan se toca el sombrero con exagerada cortesía. Sus ojos ya observaban su presencia con evidente interés. «Señorita», dijo, con el tono de voz característico de los hombres cuando querían dejar clara su autoridad de inmediato. «Buscamos a Samuel Harrison. Hay asuntos que tratar. El señor Harrison está trabajando en la cerca norte hoy», respondió Eleanor con serenidad. «Nos espera que regrese hasta la tarde». A uno de los desconocidos, un hombre delgado con un traje negro que parecía caro pero poco práctico para un rancho, dio un paso al frente. «¿Y tú eres?» «Eleanor Walsh, yo me encargo de la casa». Los 3 hombres intercambiaron miradas que a Eleanor no le agradaron. Había algo calculador en sus expresiones, una comprensión mutua que la excluía a propósito. «Quizás podría decirnos cuándo podría estar disponible el señor Harrison», continuó el hombre delgado. «Representamos a Consolidated Land Company, y tenemos una propuesta que podría serle muy beneficiosa». Eleanor había oído hablar de la Consolidated Land Company. Habían estado comprando pequeños ranchos por todo el condado, ofreciendo dinero rápido a familias con problemas de deudas o sequía. Las transacciones eran legales, pero a menudo dejaban a los antiguos terratenientes sin un lugar a dónde ir, ni forma de ganarse la vida. «Me aseguraré de decirle que llamaste», dijo. Comenzando a cerrar la puerta, Brennan dio un paso adelante, apoyando la bota en el umbral. «Bueno, señorita Walsh, no hay necesidad de ser antipática. Después de todo, somos vecinos». Thomas Brennan, del Buffet W, señaló a sus compañeros. «Estos caballeros han recorrido un largo camino para hacerle a Samuel una oferta que merecería escuchar. Si es un asunto legal, pueden concertar una cita formal», respondió Eleanor con voz firme a pesar de la amenaza implícita en la postura de Brennan. El segundo desconocido, un hombre corpulento con dientes de oro, rió con desagrado. «Una cita, señorita. Quizá le convenga comprender su posición. No le pedimos té ni conversación. Le ofrecemos a su empleador la oportunidad de vender sus tierras a un precio justo antes de que las circunstancias
le den esa oportunidad. Eleanor sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Qué circunstancias? Bueno, dijo Brennan, quitándose el sombrero y pasándose los dedos por el pelo ralo. Samuel ha tenido problemas para pagar la hipoteca. El banco ha sido paciente, pero la paciencia tiene un límite. Estos caballeros están dispuestos a ofrecerle dinero en efectivo, lo suficiente para saldar sus deudas, y dejarle algo para empezar de cero en otro lugar. Quizás un lugar más adecuado para su situación, añadió el hombre delgado con falsa compasión. Un hombre solo, intentando organizar una extensión tan grande, no es realmente práctico, ¿verdad? Eleanor ahora lo entendía. No se trataba de una propuesta comercial. Era un esfuerzo coordinado para presionar a Samuel. A venda. La participación de Brennan sugería que se estaba usando el conocimiento local contra un vecino, mientras que los representantes de la compañía inmobiliaria proporcionaban la presión financiera y la autoridad legal para hacer creíble la amenaza. El señor Harrison no ha mencionado ninguna dificultad financiera, dijo Eleanor con cautela. Bueno, no lo haría, ¿verdad? El tono de Brennan se volvió condescendiente. El hombre tiene su orgullo. Pero entre usted y yo, señorita Walsh, Samuel ha estado pasando apuros desde sus problemas personales. Perdió el foco, podría decirse. Dejó de ocuparse de sus asuntos. En la crueldad despreocupada en la voz de Brennan hizo que Eleanor apretara los puños. Claramente se refería a la esposa de Samuel, usando su muerte como prueba de su incapacidad para seguir con la ganadería. Creo que deberían irse, caballeros, dijo Eleanor con firmeza. Cuando el señor Harrison regrese, le diré que llamaron. Si desea hablar con ustedes, se pondrá en contacto con ustedes personalmente. El hombre corpulento con dientes de oro se acercó proyectando una sombra en la puerta. Señorita, parece una mujer sensata. Quizás podría ayudarnos a que su jefe vea la razón. Samuel está librando una batalla perdida, y prolongarla solo complica las cosas para todos. Lo que mi patrón decida hacer con sus tierras es asunto suyo, respondió Eleanor. No es asunto mío, y mucho menos tuyo. En realidad, dijo el hombre delgado sacando un papel doblado de su chaqueta, pronto podría ser asunto de todos. El banco ha sido muy paciente, pero la paciencia tiene un límite. Samuel ya ha dejado de pagar 2 veces este año, una más, y no les quedará más remedio que ejecutar la hipoteca. Eleanor sintió un nudo en el estómago. Si esto era cierto, Samuel estaba en un lío mucho mayor del que su discreta competencia había sugerido. Pero también reconoció que el momento de esta visita era deliberado. Ana había venido cuando Samuel estaba ausente, había amenazado a su empleado en lugar de a él directamente, y había usado información que debería haber sido privada entre Samuel y su banco. Eso es asunto del señor Harrison y su banco, dijo. Ahora sí que tengo que pedirle que se vayan. La expresión de Brennan se endureció. Señorita Walsh es nueva aquí, así que quizá no entienda cómo funcionan las cosas. Esta es una comunidad pequeña, y la gente habla. Dicen que Samuel contrató a una mujer con fama de causar problemas. Los Donovan, los Peterson, se quejaron de sus métodos. La amenaza ya era evidente. El pasado de Eleanor se usaría en su contra y en la de Samuel si no cooperaba con su campaña de presión. Los Donovan y los Peterson tenían libertad para formarse sus propias opiniones, dijo Eleanor con serenidad, al igual que el señor Harrison. Pero mira, ese es el problema, dijo el hombre corpulento, con sus dientes de oro brillando al sonreír. El juicio de Samuel podría no ser el mismo que antes. Si un hombre contrata a una mujer con tu historial, bueno, eso sugiere que tampoco piensa con claridad en los negocios. Eleanor sintió un arrebato de ira tan intenso que la sorprendió. Estos hombres intentaban usar su reputación como arma contra Samuel, para insinuar que contratarla era una prueba de falta de criterio que se extendía a las decisiones financieras. Creo que esta conversación ha terminado, dijo, empezando a cerrar la puerta con más fuerza. Brennan agarró la puerta con la mano. Piense en lo que dijimos. Señorita Walsh, Samuel va a perder este lugar de una forma u otra. La pregunta es si se marcha con algo en el bolsillo o se lo llevan sin nada. Y cuando eso suceda, ¿dónde cree que la deja exactamente? Los 3 hombres montaron sus caballos con deliberada lentitud, dejando claro que no los estaban obligando a irse, sino que decidían irse. Mientras cabalgaban por el camino, Eleanor oyó la voz de Brennan. Saluda a Samuel de nuestra parte. Dile que nos pondremos en contacto contigo muy pronto. Eleanor cerró la puerta y se apoyó en ella, con el corazón latiendo con fuerza. La tranquila productividad de la mañana se había visto truncada al darse cuenta de que Samuel estaba librando batallas que ella desconocía. La presión financiera, el esfuerzo coordinado para forzar una venta, la crueldad de usar la muerte de su esposa en su contra, en todo pintaba la imagen de un hombre asediado,
Anne pensó en los libros de cuentas que había visto en la sala de estar de Samuel, en las meticulosas anotaciones y cálculos. ¿Habían sido esfuerzos para encontrar maneras de pagar la hipoteca? ¿Acaso las reparaciones que había notado en el rancho no eran evidencia de negligencia, sino de un hombre que intentaba mantener su propiedad ahorrando hasta el último centavo? El resto del día transcurrió lentamente mientras Eleanor continuaba con su trabajo, pero las palabras de los visitantes resonaban en su mente. Se encontró mirando el rancho con nuevos ojos, viendo no solo las señales de un mantenimiento aplazado, sino la evidencia de un hombre que intentaba aferrarse a algo preciado contra todo pronóstico. Cuando Samuel regresó esa noche, Eleanor lo esperaba con la cena preparada y el café calentándose en la estufa. Lo observó mientras colgaba el sombrero y se lavaba las manos en la bomba de la cocina, buscando señales del estrés que Brennan y sus compañeros habían descrito en Samuel. Se movía con su habitual eficiencia y serenidad, pero Eleanor creyó detectar un cansancio más profundo que la fatiga física. ¿Cómo estuvo el trabajo de la cerca?, preguntó mientras él se sentaba a comer. 3 árboles caídos, respondió Samuel, cortando el roast beef que ella había preparado. Ya he despejado 2. El tercero tardará otro día. Eleanor se sirvió una porción más pequeña y se sentó frente a él, buscando las palabras adecuadas. ¿Tuviste visitas hoy? El tenedor de Samuel se detuvo a medio camino de su boca. ¿Quién? Thomas Brennan y 2 hombres de Consolidated Land Company. Dijeron que querían discutir una propuesta comercial. Samuel dejó el tenedor y se recostó en la silla. Su expresión se había vuelto cuidadosamente neutral, pero Eleanor podía ver la tensión en sus hombros. ¿Qué querían? Eleanor eligió sus palabras con cuidado. Querían hacerte una oferta por el rancho. Dijeron que representaban una oportunidad para venderlo al contado. ¿Qué les dijiste? Que no estabas disponible y que deberían concertar una cita formal si querían hablar de negocios. Samuel asintió lentamente. Bien, ¿qué más dijeron? Eleanor dudó, pero luego decidió que Samuel merecía saberlo todo. Mencionaron los pagos de la hipoteca. Insinuaron que podrías tener dificultades económicas. La mandíbula de Samuel se tensó casi imperceptiblemente. ¿En serio? Señor Harrison, dijo Eleanor con cautela. No necesito saber de sus asuntos privados. Pero si hay algún problema, si puedo ayudar en algo. Samuel la observó un buen rato. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. Señorita Walsh, la contraté para que administrara mi casa, no mis finanzas. Ese arreglo me viene de maravilla. La reprimenda fue suave pero clara. Eleanor asintió, comprendiendo que había llegado a un límite que Samuel no estaba listo para cruzar. Pero también comprendió que los problemas eran reales, que la presión de Brennan y la compañía de tierras no iba a desaparecer, y que Samuel estaba librando esta batalla solo por decisión propia, no por necesidad. Claro, dijo, solo quería contarte sobre la visita. Samuel volvió a tomar el tenedor y siguió comiendo, pero el ambiente relajado de la noche anterior se había esfumado. El mundo exterior había irrumpido en su rutina, cuidadosamente mantenida, trayendo consigo complicaciones que no se podían resolver con organización ni eficiencia. Mientras Eleanor limpiaba después de cenar, se encontró pensando en las palabras del hombre delgado. Las circunstancias le dictan esa decisión. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo con las finanzas de Samuel, aparentemente estaban llegando a un punto crítico, y cuando así fuera, su propio futuro estaría ligado al éxito o al fracaso de Elan. Por primera vez, desde su llegada al rancho, Eleanor comprendió que su situación allí era más precaria de lo que creía. No solo estaba a cargo de una casa, trabajaba para un hombre que podría perderlo todo. La pregunta era si sus habilidades podrían ayudarlo a salvarlo, o si ambos buscarían nuevos empleos antes de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado. Planificado 3 días después de la visita de Brennan y los representantes de la compañía de tierras. Eleanor encontró a Samuel en su estudio a medianoche, encorvado sobre un libro de contabilidad con papeles esparcidos por la mesita como hojas caídas. La luz de la lámpara le dibujaba profundas ojeras, y sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente mientras escribía cifras en columnas. Con precisión, había bajado a buscar agua, incapaz de dormir debido a la tormenta que sacudía las ventanas y hacía que la lluvia repiqueteara contra el techo. Pero la tenue luz del estudio y el sonido de alguien moviéndose habían llamado su atención. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a Samuel rodeado de lo que parecían años de registros financieros, con el bolígrafo moviéndose lentamente por la página mientras calculaba y recalculaba, números que claramente no le convencían. Eleanor dudó en el pasillo, dividida entre el respeto por su privacidad y la preocupación por lo que presenciaba. Samuel se había mostrado cada vez más retraído desde la visita de los hombres de la compañía de tierras. Comía en un silencio distraído y desaparecía en su estudio inmediatamente después. Durante el día,
Trabajaba con su habitual atención metódica en los asuntos del rancho, pero Eleanor lo había notado, revisando una y otra vez tareas que normalmente completaba con eficiencia automática. En un trueno estridente, los sobresaltó a ambos, y a Samuel se le resbaló la pluma, dejando una mancha de tinta sobre sus columnas, cuidadosamente mantenidas. Contempló la página arruinada un instante y luego, lentamente, bajó la cabeza entre las manos. Eleanor tocó suavemente el marco de la puerta. «Señor Harrison, ¿está todo bien?» Samuel levantó la vista, sobresaltado. Por un instante, su habitual compostura se desvaneció, y Eleanor vio el cansancio y la preocupación claramente grabados en su rostro. Se enderezó rápidamente, intentando ordenar los papeles. «Señorita Walsh, no me di cuenta de que alguien más estaba despierto. La tormenta», explicó Eleanor. Entrando en la habitación, estaba sacando agua cuando vi la luz. Los documentos esparcidos. Trabajas hasta tarde. En las manos de Samuel se quedaron quietas sobre los papeles. Durante un largo instante, el único sonido fue la lluvia contra las ventanas y el lejano retumbar de un trueno. Cuando por fin habló, su voz denotaba un cansancio que parecía brotar de sus huesos. «Estamos tratando de encontrar dinero que no existe», dijo simplemente. La confesión pendía entre ellos como un puente que podía conectarlos, o derrumbarse bajo el peso de lo que significaba. Eleanor se acercó con cuidado, observando con atención las pruebas esparcidas sobre la mesa en extractos bancarios, documentos hipotecarios, facturas marcadas con tinta roja como vencida y página tras página de cálculos escritos con la letra. «¿Precisa Samuel qué tan grave es?», preguntó en voz baja Samuel se rió, pero no había humor en su voz. «Ya es bastante malo que Brennan y sus amigos no se equivoquen con la ejecución hipotecaria. Tengo unas 6 semanas antes de que el banco se quede sin paciencia». Eleanor sacó la silla de madera de la esquina y se sentó frente a él, sin que nadie la invitara, pero decidida. «Dime, señorita Walsh, esto no es asunto suyo». «Lo es si voy a perder mi puesto porque tú pierdes tu rancho», interrumpió Eleanor. «Y lo es si hay algo que pueda hacer para ayudar a Samuel». La observó un momento, como si intentara determinar si su oferta era sincera o simplemente cortés. Algo en su expresión debió convencerlo, porque señaló los papeles con un gesto que era en parte invitación y en parte rendición. «Empezó hace 3 años. Empezó con la voz apagada de quien narra hechos demasiado dolorosos para expresarse con emoción. La sequía azotó duramente al condado ese verano. Perdí la mitad de mi rebaño, y lo que sobrevivió no valía mucho. En el mercado, tuve que pedir un préstamo con el rancho como garantía para comprar ganado nuevo y semillas para cultivos forrajeros». Eleanor asintió, animándolo a continuar. «En el año siguiente fue mejor, pero no lo suficiente como para ponerme al día. ¿Nice los pagos mínimos?». Me dije a mí mismo que las cosas mejorarían. El dedo de Samuel recorrió distraídamente uno de los documentos del préstamo. Entonces Marta enfermó. El nombre flotaba en el aire entre ellos. Era la primera vez que Samuel mencionaba a su esposa directamente, y Eleanor comprendió que le estaban confiando algo valioso y doloroso. Los médicos del pueblo no pudieron ayudarla. Tuve que llevarla a especialistas en Dallas y luego a Houston. Hoteles, facturas médicas, medicinas que costaban más de lo que solía gastar en un mes. La voz de Samuel se fue apagando. Habría gastado todo lo que tenía y todo lo que pudiera pedir prestado si eso la hubiera salvado. Ana Eleanor sintió que se le cerraba la garganta por la simpatía, pero permaneció en silencio, sintiendo que Samuel necesitaba contar esta historia sin interrupciones. «Murió un martes de febrero», continuó Samuel. «La traje a casa y la enterré en el terreno familiar detrás de la casa. Al volver, descubrí que las facturas médicas y los gastos de viaje me habían atrasado 3 meses con la hipoteca». «Phew. Entonces, ¿cuándo dejaste de contratar ayuda?», dijo Eleanor. Sintiendo una oleada de comprensión, Samuel asintió. «No podía permitirme peones, así que empecé a hacerlo todo yo mismo. Trabajaba 16 horas al día, intentando mantenerme al día con el ganado, las reparaciones, los cultivos forrajeros, pero un hombre solo puede hacer hasta cierto punto, y yo estaba en». Hizo una pausa, como si buscara las palabras. «No pude pensar con claridad en casi nada durante un tiempo». Eleanor miró los papeles esparcidos sobre la mesa, viéndolos ahora, no como evidencia de una mala administración financiera, sino como los cálculos desesperados de un hombre que intentaba aferrarse a la vida que había construido con alguien a quien amaba. «La compañía de tierras ya te contactó antes», dijo. «No era una pregunta. Hace 6 meses. Me ofrecieron la mitad de lo que vale la casa. Dijeron que era el precio justo de mercado, considerando mi situación». La voz de Samuel tenía un énfasis amargo en la última palabra. «Brennan también estaba con ellos. Entonces, me dijo que aceptara la oferta y me mudara a un lugar más pequeño, más adecuado para un hombre solo. Pero tú te negaste. Este rancho no es solo una propiedad, señorita Walsh, son 20 años de trabajo, 20 años de planes y sueños». Samuel señaló la ventana.
tras la cual se extendía la tierra que él había moldeado y que había sido moldeada por él. Marta y yo construimos este lugar juntos. Cada poste de la cerca cada edificio, cada mejora surgió de nuestras manos y de nuestras esperanzas. No puedo simplemente renunciar a esto. Eleanor comprendía ahora por qué Samuel vivía con tanta prudencia, por qué se habían pospuesto ciertas reparaciones, por qué sus comidas eran sencillas y su ropa se remendaba bien, en lugar de reemplazarse. Cada dólar se estaba estirando al máximo para mantener el rancho a flote. ¿Qué pasará en 6 semanas? Preguntó. Samuel recogió una carta del banco, cuyo sello oficial y lenguaje formal dejaban claro su contenido incluso sin leer los detalles. Último aviso. Si no puedo poner la cuenta al día, iniciarán un proceso de ejecución hipotecaria. El proceso completo dura unos 90 días, pero una vez que comience, se encogió de hombros. Brennan se asegurará de que se corra la voz. Los proveedores solo querrán efectivo. Los acreedores empezarán a presionar para el pago inmediato. Se convierte en una carrera para ver qué tan rápido se desmorona todo. Eleanor se inclinó hacia adelante estudiando las cifras que Samuel había estado calculando. ¿Cuánto necesitas para ponerme al día con la hipoteca? $840. La voz de Samuel dejó claro que bien podrían haber sido 8,000 para ponerme al día con todo lo demás y tener la oportunidad de llegar a la venta de ganado del año que viene. Unos 1,200. Eleanor guardó silencio un momento, considerando las posibilidades. $1,200 era sin duda una suma considerable, pero no imposible. La pregunta era si Samuel tenía activos u oportunidades que no había considerado, o si había maneras de generar ingresos que su orgullo o su dolor le habían impedido aprovechar. ¿Qué pasa con el ganado que tienes ahora?, preguntó. ¿Cuándo suele ir al mercado? No hasta la próxima primavera. Necesitan otra temporada para alcanzar su peso máximo. ¿Y si los vendieras ahora? Samuel negó con la cabeza. Quizás $400, con suerte. No es suficiente para resolver nada, y entonces no tendría acciones para reconstruir. Eleanor recogió uno de los extractos bancarios y notó la disminución constante del saldo de la cuenta de Samuel durante el último año, pero también notó algo más: varios depósitos pequeños que aparecían con regularidad, aunque con poca frecuencia. Estos depósitos, dijo, señalando las entradas, ¿de dónde vienen? Samuel miró el periódico. Huevos, sobre todo. Un poco de verdura. Vendo el excedente al almacén del pueblo cuando lo tengo. La mente de Eleanor empezó a trabajar con más rapidez. ¿Cuánto excedente sueles tener? No mucho. Los Cali ponen más de lo que puedo comer, y el huerto produce más verduras de las que necesita una persona. Pero no es un negocio. ¿Y si fuera un negocio?, preguntó Eleanor. ¿Y si en lugar de un excedente ocasional, produjeras deliberadamente para el mercado? Samuel parecía escéptico. Señorita Walsh, aprecio lo que intenta hacer, pero unos huevos extra y algunas verduras no van a salvar este rancho. Eleanor se recostó en su silla, con la mente desbocada. Había pasado años administrando hogares, planificando comidas, organizando cocinas y calculando el costo de los alimentos. Entendía la oferta y la demanda, los precios estacionales y la diferencia entre la producción de subsistencia y la empresa comercial. Al señor Harrison, ¿puedo preguntarle algo personal? Samuel asintió con cautela. ¿Por qué realmente me contrataste? La pregunta pareció sorprenderlo. Tú necesitabas trabajo y yo necesitaba ayuda con la casa. Pero llevas 2 años arreglándote sola. Podrías haber continuado. La casa era funcional, aunque no cómoda. Tus comidas eran adecuadas, aunque no variadas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué gastar dinero que claramente no tienes en ayuda doméstica? Samuel guardó silencio un buen rato, y Eleanor lo vio considerando cuánta verdad revelar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro porque estaba desapareciendo. Dijo: cada día me volvía menos humano y más como una simple pieza. Más del equipo del rancho. Trabajar, comer, dormir, repetir, sin conversación, sin consuelo, sin motivos para preocuparme por nada más allá de la supervivencia básica. Eleanor sintió que su corazón se encogía de simpatía, pero también sintió una creciente emoción a medida que una idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y ahora?, preguntó él. A Samuel recorrió el estudio con la mirada, con sus papeles cuidadosamente organizados, y la evidencia de la influencia de Eleanor. Incluso en este espacio tan privado, ahora, la casa vuelve a sentirse como un hogar. La comida sabe a algo más que a combustible. Hay una razón para preocuparse por cosas como la ropa limpia, los estantes organizados y el café recién molido. Señor Harrison, dijo Eleanor lentamente, ¿y si salvar este rancho no se trata de conseguir $800? ¿Y si se trata de transformarlo en algo que genere suficientes ingresos para ser sostenible? Samuel frunció el ceño. No te entiendo. Eleanor recogió los papeles esparcidos sobre la mesa.
organizándolos en pilas ordenadas mientras hablaba. Dijiste que hice que este lugar volviera a sentirse como un hogar. ¿Y si también lo hiciéramos sentir como un hogar para otras personas? ¿Para quienes pagarían por esa experiencia? Los ojos de Samuel empezaron a comprender. Estás hablando de acoger huéspedes. No, exactamente huéspedes. Ciudadanos que quieren experimentar la vida en un rancho, que quieren buena comida, aire limpio y la oportunidad de participar en un trabajo de verdad. La voz de Eleanor se fue haciendo más segura a medida que la idea se desarrollaba. Muchos que quieren aprender tareas domésticas, hombres que quieren entender la ganadería, familias que quieren que sus hijos vean de dónde proviene su comida. Samuel la miró como si hubiera sugerido que volaran a la luna. Señorita Walsh, esto es un rancho en funcionamiento, no un hotel. Exactamente, dijo Eleanor con creciente entusiasmo. Eso es lo que lo haría valioso. Una experiencia auténtica, no entretenimiento artificial. La gente pagaría bien por la oportunidad de participar en la verdadera vida del rancho, sobre todo si se sintieran cómodos y bien alimentados mientras lo hacían en la tormenta afuera. Comenzaba a amainar, pero la energía en el pequeño estudio parecía intensificarse a medida que Eleanor continuaba describiendo su visión. Por primera vez desde la visita de la compañía de tierras, Samuel parecía un hombre que consideraba posibilidades en lugar de simplemente calcular pérdidas. Se necesitarían cambios significativos, dijo lentamente. Podríamos implementar cambios gradualmente, empezando por las habitaciones que ya están disponibles en la planta superior. Podríamos empezar con los visitantes de fin de semana, probar el concepto y forjarnos una buena reputación. Eleanor sacó un papel y empezó a hacer cálculos aproximados. Incluso unos pocos huéspedes al mes podrían generar ingresos sustanciales si fijamos el precio adecuado. Samuel la observaba trabajar, y Eleanor pudo ver que empezaba a interesarse por la idea a pesar de su escepticismo. ¿Y qué hay de los suministros? Comida para los huéspedes, las comodidades que esperan. Costos iniciales sí, pero recuperables mediante la fijación de precios. Y gran parte de lo que los huéspedes desean, huevos frescos, verduras, leche, carne, son cosas que el rancho puede proporcionar. Estaríamos agregando valor a los productos que ya producen, en lugar de generar gastos completamente nuevos. Por primera vez en su conversación, Samuel fue una sonrisa leve, cautelosa e insegura, pero transformó todo su rostro. ¿Verdad crees que esto podría funcionar? Eleanor miró al hombre sentado frente a ella, y no vio al ranchero derrotado que Brennan y la compañía de tierras esperaban encontrar, sino a alguien con las habilidades, el conocimiento y la determinación para construir algo nuevo a partir de algo viejo. Senator Harrison dijo con firmeza: creo que podríamos salvar este rancho y crear algo que ninguno de los dos haya imaginado aún, pero eso implicaría correr riesgos y hacer cambios que podrían resultar incómodos. Samuel reunió los papeles, dispersos en una pila ordenada, con movimientos más decididos que en días. Señorita Walsh, he pasado los últimos 6 meses viendo cómo todo lo que me importa se esfumaba, a pesar de haber optado por lo seguro. Quizás sea hora de probar algo. Afuera, la tormenta había pasado, dejando atrás el aroma limpio del aire empapado por la lluvia y la promesa de cielos despejados por venir. Dentro del estudio, 2 personas que se habían desconocido hacía una semana comenzaron a planear un futuro que ninguno de los dos podría haber concebido. Solo los primeros huéspedes debían llegar el viernes por la mañana. Eleanor había pasado 3 semanas transformando las habitaciones del piso superior, cosiendo cortinas con telas compradas con sus últimos $20 y planificando menús que mostraran la riqueza del rancho sin salirse del presupuesto. Samuel había reparado las cercas, organizado actividades en el rancho que brindarían a los visitantes de la ciudad experiencias auténticas y, a regañadientes, aceptó que desconocidos pagaran por participar en el trabajo que siempre había hecho. Solo el jueves por la tarde llegó el desastre. Eleanor estaba en la cocina, preparando la masa de pan para el desayuno de la mañana siguiente, cuando oyó cascos acercándose al galope. Por la ventana vio a Samuel cabalgando a toda velocidad desde el prado oriental, con el rostro sombrío por la urgencia. Desmontó antes de que su caballo se detuviera por completo, y entró como un rayo por la puerta de la cocina. Elgin está enfermo, dijo sin preámbulos. Al menos 30 cabezas presentan síntomas. Podría ser carbunco negro, podría ser antrax. En cualquier caso, si se corre la voz, estamos acabados. Las manos de Eleanor se quedaron quietas en la masa. Depanan comprendió las implicaciones de inmediato. Incluso si la enfermedad pudiera contenerse y tratarse, la mera idea de que hubiera ganado enfermo arruinaría su incipiente negocio de rancho de huéspedes antes de que comenzara. Nadie querría visitar un rancho donde los animales estuvieran muriendo, sin importar el riesgo real para los humanos. ¿Qué tan mal?, preguntó ella, mientras buscaba una toalla para limpiarse las manos.
Ya es bastante malo tener que ir al pueblo a buscar al veterinario. Ya es bastante malo que el doctor Matthews tenga que informar al condado si es lo que creo. La voz de Samuel era firme, pero Eleanor notó que la derrota se apoderaba de su postura. Ya es bastante malo que Brennan se entere antes del anochecer en todo. Encajó con una claridad terrible. Thomas Brennan había estado observando el rancho, esperando precisamente esta oportunidad. Si el condado ponía en cuarentena el rancho Harrison, sus huéspedes cancelarían. Si cancelaban, no tendrían los ingresos para pagar la hipoteca. Si no podían pagar, el proceso de ejecución hipotecaria comenzaría tal como Brennan y la compañía inmobiliaria habían predicho. «Hay más», continuó Samuel, con la voz cada vez más dura. «Encontré 2 secciones de cerca cortadas esta mañana. Cortes limpios, sin desgaste ni daños por el clima. Alguien quería que ese ganado se adentrara en la zona pantanosa cerca de Willow Creek». Sintió una fría comprensión que la invadió. Alguien quería que se enfermaran. Los terrenos pantanosos en esta época del año son el caldo de cultivo perfecto para la bacteria que causa la pierna negra. Si los animales beben agua contaminada, pastan en hierba infectada, Samuel no necesitó terminar. Ambos comprendieron que no era una coincidencia ni un desastre natural. Era un sabotaje. ¿Puedes probarlo? Samuel negó con la cabeza con tristeza. Una cerca cortada y el ganado enfermo no prueban intención, solo mala suerte. Y aunque pudiera demostrarlo no salva a los animales ni al rancho. Eleanor se apartó de la ventana de la cocina, pensando a toda velocidad en posibilidades y cálculos. Sus primeros invitados, una familia de Dallas que quería que sus hijos experimentaran la vida en un rancho, llegarían en 18 horas. Su pago de $60 cubriría la mayor parte de la hipoteca que vencía la semana siguiente. Sin esos ingresos, y con los gastos adicionales de la atención veterinaria y la posible pérdida de ganado, estarían justo donde Brennan los querían, arruinados, desesperados y dispuestos a aceptar cualquier oferta que les hiciera la inmobiliaria. «¿Cuánto tiempo tardará en llegar el Dr. Matthews?», preguntó. «En 2 horas, si está disponible». «Más tiempo si está de guardia». Eleanor asintió, y su decisión se cristalizó con una claridad sorprendente. «Entonces, tenemos 2 horas para salvar 30 cabezas de ganado y un rancho». Samuel la miró fijamente. «Señorita Walsh, no podemos hacer nada hasta que el veterinario...». «Hay todo lo que podemos hacer», interrumpió Eleanor, yendo a la despensa con determinación. «Ya he visto carbunco sintomático. Mi padre lo trató en nuestra granja cuando yo tenía 15 años. Empezó a sacar artículos de los estantes Anshal, bicarbonato, melaza, varias hierbas que había recolectado y secado durante sus primeras semanas en el rancho». Samuel la observaba, desconcertado mientras reunía lo que parecían ser ingredientes para hornear. «No medicinas». «Eleanor, la medicina para el ganado no es como cocinar». «Es exactamente como cocinar», dijo con firmeza, usando su nombre de pila por primera vez. «Se trata de comprender lo que el cuerpo necesita para sanar, de mezclar los elementos adecuados, en las proporciones adecuadas, de saber el tiempo, la temperatura y la fe en que el proceso funcionará». Sacó una olla grande y empezó a calentar agua, añadiendo sal y bicarbonato de sodio con cuidado. «La bacteria de la pata negra prolifera en ciertas condiciones y muere en otras. Al cambiar las condiciones en los sistemas de los animales, se modifica su capacidad para combatir la infección». Samuel seguía escéptico, pero Eleanor veía que empezaba a tener esperanzas a pesar suyo. «Aunque eso funcione, ¿qué pasa con el funcionario de salud del condado? ¿Y con la cuarentena?». Eleanor sonrió con tristeza mientras añadía melaza a la mezcla, creando un jarabe espeso con un aroma medicinal y extrañamente apetitoso. «El Dr. Matthews es un buen hombre, pero también es práctico. Si llega y encuentra ganado sano en lugar de enfermo, será más probable que atribuya los primeros síntomas a algo menor. Sobre todo si podemos mostrarle pruebas de la verdadera causa del problema». «¿Qué quieres decir?». Eleanor ya se dirigía a la puerta, cargando el bote grande de su remedio casero. «Dijiste que alguien cortó la cerca para llevar al ganado a aguas contaminadas. Eso significa que la fuente de contaminación está localizada. Si logramos limpiarla antes de que la doctora Matthews la vea, controlaremos la narrativa». Samuel agarró su sombrero y la siguió afuera, aún no del todo convencido, pero dispuesto a confiar en su certeza. «¿Qué necesitas que haga?». «Levant con los animales enfermos. Luego muéstrame exactamente dónde se cortó la cerca y dónde está la fuente de agua contaminada». La voz de Eleanor transmitía la autoridad de alguien que de repente había encontrado su elemento. «Resolveremos ambos problemas en las próximas 2 horas». El viaje a los pastos del este reveló la magnitud de la crisis. 30 cabezas de ganado se agrupaban cerca de una zona pantanosa, muchas con los síntomas característicos de la carbuncosa, ancojera, hinchazón y letargo. Varios animales ya estaban caídos, incapaces o reacios a ponerse de pie. En una situación normal,
Estos se considerarían causas perdidas, animales que habría que sacrificar para prevenir la propagación de la infección, pero Eleanor no tenía intención de aceptar las limitaciones normales. Se apeó y se acercó al animal enfermo más cercano con una confianza que sorprendió a Samuel. La vaca sufría claramente, pero aún no estaba en estado crítico. Eleanor mezcló una porción de su remedio con agua de la cantimplora de Samuel y comenzó a administrarlo con la paciencia de quien comprende que la curación no puede apresurarse. La clave es alcalinizar sus sistemas lo suficiente para combatir las bacterias y, al mismo tiempo, proporcionarles la nutrición necesaria para apoyar su respuesta inmunitaria, explicó mientras trabajaba. La sal eleva el pH, el bicarbonato neutraliza el ácido, la melaza proporciona energía, las hierbas ayudan con la inflamación y la circulación. Samuel observó con asombro cómo Eleanor iba de un animal a otro, sabiendo de algún modo exactamente cuánta mezcla necesitaba cada uno, y adaptando su enfoque según la gravedad de los síntomas. Trabajaba con la serena eficiencia de quien ya lo había hecho, pero también con la creatividad innovadora de quien entendía los principios más que los procedimientos. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó mientras se dirigían a la fuente de agua contaminada. Eleanor examinaba la zona pantanosa donde el ganado había estado bebiendo, notando la decoloración y el olor que indicaban contaminación bacteriana. Mi padre era veterinario antes de ser granjero. Perdió su profesión cuando el caballo premiado de un banquero murió bajo su cuidado, a pesar de que el caballo ya no tenía salvación cuando lo llamaron. Su voz denotaba vieja amargura. Después de eso no pudo conseguir trabajo tratando animales valiosos. Así que me enseñó a tratar animales de granja con lo que pudiéramos permitirnos. En Samuel comprendió ahora por qué Eleanor había abordado la cocina. La organización y la gestión del hogar con tanta precisión sistemática. Había sido entrenada para pensar como una científica, para comprender principios subyacentes que podían aplicarse en diversas situaciones. Esta contaminación no es natural, dijo Eleanor, señalando patrones en el agua que Samuel no había notado. Alguien introdujo material infectado aquí deliberadamente. Probablemente vertió desechos de animales enfermos río arriba y los dejó correr hasta donde abrevaría el ganado en la crueldad calculada del sabotaje. Golpeó a Samuel con nueva fuerza. Alguien había envenenado deliberadamente su ganado, sabiendo que eso lo llevaría a la ruina financiera. La naturaleza personal del ataque dejó claro que se trataba de algo más que una simple adquisición empresarial. ¿Podemos probarlo?, preguntó Samuel. Eleanor ya estaba recogiendo muestras de agua en frascos que había traído de la cocina. El Dr. Matthews podrá analizarlas y determinar que la contaminación se introdujo recientemente y de forma artificial. Sumado a la evidencia de la cerca cortada, debería ser suficiente para establecer que se trató de un sabotaje deliberado. Pero incluso mientras hablaba, Eleanor sabía que la prueba del sabotaje no repararía el daño si el ganado moría. Su plan dependía de salvar a los animales, y a pesar de su confianza, no estaba segura de que su tratamiento improvisado funcionara con la suficiente rapidez. Pasaron la siguiente hora limpiando la fuente de agua contaminada, desviando agua fresca río arriba y administrando el remedio de Eleanor a todos los animales enfermos. Samuel se encontró siguiendo el ejemplo de Eleanor, confiando en su criterio en áreas en las que siempre se había considerado experto. Su combinación de conocimiento científico e improvisación práctica era incomparable con todo lo que había conocido al ponerse el sol en las colinas del oeste. El Dr. Matthews llegó con su maletín, veterinario oficial y la autoridad para poner en cuarentena a todo el rancho si encontraba indicios de una enfermedad grave. Samuel y Eleanor observaban desde el otro lado del pastizal, mientras el anciano doctor examinaba al ganado, con una expresión de desconcierto cada vez mayor con cada animal que examinaba. Estos síntomas no son compatibles con la carbuncosis, exclamó el Dr. Matthews tras examinar a media docena de animales. Se trata más bien de un leve malestar digestivo que les ha estado dando de comer. Eleanor intercambió una mirada con Samuel. Su tratamiento estaba surtiendo efecto más rápido de lo que se había atrevido a esperar. El ganado, que había estado letárgico e hinchado una hora antes, ahora estaba de pie. Algunos incluso empezaban a pastar con normalidad. Not a right, respondió Samuel, aunque encontramos agua contaminada en su pasto y los trasladamos a fuentes limpias. El Dr. Matthews examinó las muestras de agua que Eleanor había recogido, frunciendo aún más el ceño. Esto muestra una clara evidencia de contaminación bacteriana, pero introducida artificialmente. Alguien vertió material infectado río arriba. Miró a Samuel con preocupación. ¿Tienes enemigos, Samuel? Esto fue deliberado. La confirmación oficial del sabotaje debería haber sido satisfactoria, pero Samuel se concentró más en las implicaciones para su futuro inmediato.
¿Necesitarán poner en cuarentena el rancho? El doctor Matthews negó lentamente con la cabeza. Data Q loss. Animales están recuperando y que se ha identificado y limpiado la fuente de contaminación. No veo motivo para la cuarentena, pero tendré que presentar un informe sobre la contaminación deliberada. El sheriff debería investigar. Mientras el doctor Matthews empacaba su equipo y regresaba al pueblo, Samuel y Eleanor permanecieron en el pasto, observando cómo su ganado continuaba su notable recuperación. La crisis que amenazaba con destruir todo por lo que habían trabajado estaba pasando, pero ambos comprendían lo cerca que habían estado del desastre. Los invitados llegarán mañana, dijo Eleanor en voz baja. Samuel asintió. Y ahora tenemos una historia que contarles sobre la vida en el rancho, más dramática de lo que esperaban. Eleanor sonrió, pero su expresión permaneció seria. Samuel, este no será el último intento. Brennan y la compañía de tierras no se rendirán solo porque esto fracasó. Samuel estudió a la mujer que acababa de salvar su rancho con el conocimiento que había adquirido de la clínica veterinaria perdida de su padre, que había improvisado soluciones que él no podría haber imaginado, que se había negado a aceptar la derrota incluso cuando la situación parecía desesperada. Entonces afrontaremos lo que venga, dijo con firmeza. Juntos, en la palabra flotaba entre ellos, con implicaciones que trascendían con creces su relación original de empleador. Se habían convertido en socios de maneras que ninguno de los dos esperaba, unidos no solo por el trabajo compartido, sino por la determinación compartida de salvar algo que valía la pena preservar. Al caer la noche sobre el rancho, Eleanor y Samuel cabalgaron de vuelta a la casa, donde llegarían sus primeros huéspedes en 12 horas. Tras ellos, 30 cabezas de ganado pastaban tranquilamente en el crepúsculo, vivas y sanas a pesar de los esfuerzos de los hombres que habían intentado usar su sufrimiento como arma en la crisis. Había pasado, pero también lo había cambiado. Todo. Eleanor ya no era solo una sirvienta que administraba la casa de Samuel, y Samuel ya no era un hombre que luchaba solo. Se habían convertido en algo nuevo, en un equipo capaz de afrontar cualquier desafío que sus enemigos pudieran idear mañana. Les traería su primera prueba como anfitriones, pero esta noche habían demostrado que podían manejar algo mucho más peligroso que las exigentes visitas de la ciudad o la compleja planificación de comidas. Habían salvado un rancho, descubierto un sabotaje y descubierto que sus habilidades combinadas eran más poderosas de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado. La verdadera pregunta era si sus enemigos habían aprendido lo mismo. Lección en la familia Andrews de Dallas llegó en punto a las 9 de la mañana del viernes. Su pulcro carruaje desentonaba por completo con el rústico telón de fondo del rancho Harrison. Eleanor observó desde la ventana de la cocina cómo Samuel ayudaba al señor Andrews, un banquero de unos 40 años, a bajar del asiento del conductor. La señora Andrews apareció después, con su vestido de viaje impecable a pesar del polvoriento viaje, seguida de sus dos hijos, William de 12 años y Margaret de 10, ambos con los ojos muy abiertos por la emoción de su primera aventura en el rancho. Eleanor había pasado la madrugada ultimando los preparativos que determinarían el éxito o el fracaso de su desesperada apuesta. Flores frescas de su jardín recién plantado adornaban la mesa del comedor. Pan caliente llenaba la cocina de aromas acogedores. La ropa de cama limpia y las comodidades cuidadosamente seleccionadas transformaban las habitaciones de invitados del piso superior en cómodos refugios que harían que los visitantes de la ciudad se sintieran mimados en lugar de maltratados. Pero mientras veía a la familia Andrews acercarse a la casa, Eleanor sintió el peso de todo lo que podría salir mal. Estas personas habían pagado $60, dinero que representaba la diferencia entre salvar el rancho o perderlo todo, con la promesa de que experimentarían la auténtica vida ranchera en un entorno cómodo, si se marchaban insatisfechos. La noticia se extendería por los círculos sociales de Dallas como un reguero de pólvora, destruyendo cualquier posibilidad de futuras reservas. Samuel abrió la puerta principal con la formal cortesía de alguien poco acostumbrado a recibir. Desconocido, señor Andrews. Bienvenido al rancho Harrison. Espero que su viaje no haya sido demasiado agotador. Para nada, respondió el señor Andrews, aunque su minuciosa inspección de los edificios del rancho sugería que estaba evaluando rápidamente la conveniencia de traer a su familia a un lugar tan remoto. Los niños llevan semanas esperando esta aventura. Eleanor apareció en la puerta, luciendo su mejor vestido y la sonrisa segura que había perfeccionado durante años de lidiar con jefes difíciles. Señora Andrews, un placer conocerla. Soy Eleanor Walsh y me encargaré de la comodidad de su familia durante su estancia. La señora Andrews extendió una mano enguantada con la cautelosa cortesía de quien se reserva el derecho de juzgar. Señor Walsh, ¿el alojamiento es tal como se describe en su carta? Mejor aún. Espero. ¿Le gustaría ver sus habitaciones primero o prefiere un refrigerio después del viaje? La siguiente hora
puso a prueba todas las habilidades que Eleanor había desarrollado en la administración del hogar y la diplomacia, guió a la familia por la casa destacando las mejoras y las comodidades, mientras explicaba con soltura los elementos rústicos como auténtico carácter ranchero. Las habitaciones de invitados, transformadas con su minuciosa atención al detalle, recibieron comentarios de aprobación de la señora Andrews. La emoción de los niños por dormir en una verdadera casa ranchera superó cualquier preocupación por el entorno desconocido. Pero sería la comida del mediodía la que determinaría su éxito o fracaso. Eleanor había planeado el menú para destacar tanto la riqueza del rancho como sus propias habilidades culinarias. Huevos frescos de las gallinas de Samuel se convirtieron en una delicada crema pastelera con hierbas de su huerto. Las verduras cultivadas en la tierra del rancho se añadieron a una colorida ensalada, que hizo que los sencillos ingredientes parecieran exóticos para los paladares citadinos. El plato fuerte era carne de res de su propio ganado, preparada con técnicas que Eleanor había aprendido gestionando cocinas para empleadores exigentes en Samuel. Al principio incómodo con el desconocido rol de anfitrión, fue ganando confianza, a medida que el señor Andrews empezó a hacerle preguntas serias sobre las operaciones del rancho. El interés del banquero no era solo cortés, sentía genuina curiosidad por la cría de ganado, la gestión de tierras y los desafíos prácticos de administrar un rancho en funcionamiento. Los aspectos financieros deben ser bastante complejos, observó el señor Andrews mientras Samuel explicaba la estacionalidad de los ingresos del rancho. Gestionar el flujo de caja, cuando los ingresos principales se generan una o dos veces al año, requiere una planificación considerable. Eleanor, sirviendo café con refinada elegancia, captó la mirada significativa que Samuel le dirigió. Se presentaba una oportunidad inesperada, un invitado cuya experiencia profesional podría aportar valiosas perspectivas sobre sus actuales dificultades financieras. Requiere una gestión cuidadosa, asintió Samuel con cautela, sobre todo cuando imprevistos afectan la operación. El joven William, que había estado escuchando la conversación de los adultos con sorprendente atención, intervino de repente. ¿Son esas las vacas enfermas que vimos al pasar por el potrero del este? Padre, dijiste que algunas parecían estar recuperándose. Eleanor sintió un nudo en el estómago. La familia Andrews había visto el ganado que Eleanor y Samuel habían tratado el día anterior, y aunque los animales estaban mejorando claramente, aún se veían signos de enfermedad reciente a simple vista. A la pausa de Samuel se prolongó demasiado, y Eleanor se dio cuenta de que le costaba decidir cuánta verdad revelar. Demasiada poca información podría parecer engañosa, demasiada podría alarmar a sus invitados. Últimamente, tuvimos algunos problemas con la salud del ganado, dijo Eleanor con naturalidad, interviniendo en la conversación. Una excelente oportunidad de aprendizaje para los invitados interesados en la verdadera gestión ganadera. La señora Andrews parecía preocupada. Nada contagioso, ¿no? No a los humanos, respondió Samuel, recuperando el equilibrio. El veterinario del condado determinó que fue causado por agua contaminada en uno de nuestros pastos. Ya limpiamos la fuente y trasladamos al ganado a nuevas zonas de pastoreo. El señor Andrews se inclinó hacia adelante con evidente interés. ¿Contaminación? ¿Cómo? ¿Factores ambientales o algo más? Samuel intercambió otra mirada con Eleanor. La noche anterior, habían acordado ser honestos sobre los intentos de sabotaje si se les preguntaba directamente, pensando que los visitantes de la ciudad podrían encontrar el drama intrigante en lugar de alarmante. Introduje la contaminación. Deliberatamente, dijo Samuel con firmeza. Alguien vertió material infectado río arriba de donde nuestro ganado suele beber, y luego cortó la cerca para conducirlo hacia la zona contaminada. La revelación tuvo el efecto contrario al que Eleanor temía. En lugar de alarmarse, la familia Andrews mostró fascinación ante lo que percibían como un drama real, más emocionante de lo que jamás hubieran imaginado. «¡Cielos!», exclamó la señora Andrews. «Parece sacado de una novela barata. ¿Quién haría algo así?». La expresión de Samuel se ensombreció. «Un ranchero vecino que trabaja con una empresa de desarrollo inmobiliario. Me han estado presionando para que venda. Y cuando me negué, recurrieron a métodos más directos». La joven Margaret, que había estado en silencio durante toda la comida, exclamó de repente: «¿Estamos en peligro? ¿Es esto como en las historias del viejo oeste?». Eleanor sonrió tranquilizadoramente. «No es peligroso en absoluto, querida. El sheriff está investigando y hemos tomado precauciones para evitar futuros incidentes. Piensa en ello como presenciar la historia, los desafíos que siempre han enfrentado los ganaderos al construir algo valioso». El señor Andrews observaba a Samuel con renovado respeto. «Mencionaste la investigación del sheriff. ¿Vas a presentar cargos?». El Dr. Matthews presentó un informe oficial sobre la contaminación deliberada. «El sheriff Morrison lo está investigando, aunque demostrar la intención en el tribunal será difícil».
El tono de Samuel denotaba frustración por las limitaciones de los recursos legales. ¿Qué hay de la presión financiera?, preguntó el señor Andrews sin rodeos. Las compañías de tierras no suelen recurrir al sabotaje a menos que otros métodos hayan fallado. Eleanor contuvo la respiración, preguntándose si Samuel revelaría la magnitud de sus dificultades financieras a desconocidos, pero la respuesta de Samuel la sorprendió por su honestidad estratégica. No se equivocan al decir que he tenido dificultades financieras, admitió. Los gastos médicos por la enfermedad de mi esposa, sumado a la sequía y las fluctuaciones del mercado, me atrasaron con los pagos de la hipoteca, pero he encontrado nuevas fuentes de ingresos que cambian la situación significativamente, señaló el comedor, incluyendo a la familia Andrews en su mensaje. Diversificación más allá de la ganadería tradicional. Gente como ustedes, que valora las experiencias auténticas y está dispuesta a pagar por la calidad. La señora Andrews parecía complacida. Claro que sí. Esta comida sola costaría mucho más en un restaurante de Dallas. Y el entorno es incomparable. Eleanor sintió una oleada de orgullo ante el cumplido, pero aún más importante, vio que Samuel se sentía más seguro en su rol de anfitrión. El hombre que se había sentido incómodo con desconocidos en su casa, estaba descubriendo que compartir sus conocimientos y experiencia podía ser tan satisfactorio como cualquier otro trabajo. A la tarde trajo nuevas pruebas, ya que Eleanor guió a la familia a través de actividades del rancho diseñadas para ser educativas sin resultar abrumadoras. Margaret se deleitaba recolectando huevos, mientras que William demostró ser sorprendentemente hábil en carpintería básica, bajo la paciente instrucción de Samuel. La señora Andrews expresó un interés genuino en el huerto de Eleanor y en las técnicas de conservación de alimentos, tomando notas para su propia gestión del hogar. Pero fue el señor Andrews quien ofreció la interacción más valiosa. Su experiencia bancaria dio lugar a conversaciones detalladas sobre las finanzas del rancho, las estrategias de mercado y la planificación a largo plazo. Eleanor escuchó mientras Samuel describía su concepto de rancho de huéspedes, enfatizando la viabilidad del negocio en lugar de la necesidad imperiosa. La clave, explicó Samuel mientras recorrían la explotación ganadera, es que la gente está dispuesta a pagar precios elevados por experiencias auténticas que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Los habitantes de las ciudades quieren entender de dónde proviene su comida, cómo se elaboran las cosas, cómo se siente el verdadero trabajo. El señor Andrews asintió pensativo. Sin duda, hay mercado para eso, sobre todo entre familias con recursos. El reto sería mantener la autenticidad y al mismo tiempo ofrecer la comodidad que espera la gente de ciudad. Eleanor sonrió al escuchar su propia estrategia articulada por otra persona. El equilibrio entre la auténtica vida ranchera y las exigencias de la comodidad urbana había sido su principal preocupación al planificar los servicios para huéspedes. La señorita Walsh ha sido fundamental para resolver ese desafío, dijo Samuel, reconociendo el mérito de Eleanor de una manera que la hizo sentir verdaderamente valorada. Su experiencia en la administración del hogar, combinada con las habilidades prácticas que yo no tengo, crea la combinación que los huéspedes necesitan esa noche. Mientras Eleanor servía la cena a la luz de la lámpara en el comedor de la casa del rancho, sintió la magia que esperaba crear. La familia Andrews disfrutaba de verdad, haciendo preguntas inteligentes sobre la vida en el rancho mientras saboreaba una comida que mostraba lo mejor de la tierra. Samuel demostraba ser un narrador nato, compartiendo la historia del rancho y sus conocimientos prácticos de forma entretenida y educativa. A más importante aún, Eleanor veía a la familia Andrews ya planeando visitas posteriores y elaborando mentalmente recomendaciones para compartir con sus amigos. El boca a boca que resultaría de este exitoso fin de semana podría consolidar su reputación entre la clientela que necesitaban atraer después de que la familia se retirara a sus habitaciones. Eleanor y Samuel se sentaron en la cocina, repasando los éxitos y desafíos del día mientras tomaban un café. El agotamiento era evidente en sus rostros, pero era el cansancio satisfactorio que da el trabajo bien hecho. Planean extender su estancia, informó Samuel. El señor Andrews quiere ver más detalles de la operación. Y la señora Andrews preguntó si podría traer a su grupo auxiliar de damas a una visita de un día el próximo mes. Eleanor sintió un gran alivio. Los niños quieren volver durante las vacaciones de verano. Margaret me pidió específicamente que le enseñara a hacer pan. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, ambos comprendiendo que habían superado una prueba crucial en su desesperada apuesta por salvar el rancho. Mediante la hospitalidad daba señales de verdadero éxito. Eleanor, dijo Samuel en voz baja, te debo una disculpa. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué? Por pensar que esto era solo cuestión de sobrevivir, de encontrar el dinero suficiente para pagar la hipoteca. La voz de Samuel transmitía una maravilla que conmovió a Eleanor.
lo que creamos hoy. Se trataba de construir algo valioso, algo que mejora nuestras vidas, no solo financieramente, sino en todos los aspectos importantes. Eleanor comprendió lo que quería decir. Ese día demostró que su colaboración podía crear experiencias que satisfacían a los invitados, a la vez que les brindaba a ambos un sentido de propósito y logro inesperados. Formamos un buen equipo, dijo simplemente. Samuel sonrió, con esa sonrisa genuina y sin reservas que transformó todo su rostro. Formamos un equipo excelente. Y después de hoy, creo que tenemos una verdadera oportunidad de que esto funcione. A largo plazo, afuera, el rancho se sumía en la tranquilidad del atardecer, bajo un cielo brillante con estrellas que los citadinos como la familia Andrews rara vez veían. Dentro de la casa, Eleanor y Samuel seguían planeando su futuro, ya no como jefe y empleado luchando por sobrevivir, sino como socios construyendo algo completamente nuevo desde los cimientos de algo antiguo y valioso. A la transformación fue complete, pero Eleanor sintió que era solo el comienzo de cambios que ninguno de los dos había experimentado. No low. Imagine 6 meses después. Eleanor estaba en el porche del rancho Harrison, observando cómo el atardecer teñía las colinas del oeste de tonos dorados y carmesí. La vista nunca se cansaba, pero esa noche tenía un significado especial. Mañana se cumpliría 1 año de su llegada, y la transformación de su vida, y la de Samuel, parecía casi demasiado asombrosa para creerla en el rancho, que alguna vez estuvo al borde de la ejecución hipotecaria. Ahora recibía un flujo constante de huéspedes provenientes de lugares tan lejanos como Chicago y Nueva Orleans. Se había corrido la voz entre círculos sociales, redes de negocios y contactos familiares sobre la experiencia única que ofrecía Harrison Ranch, auténtica vida ranchera combinada con alojamiento y gastronomía que rivalizaban con los mejores hoteles. El registro de invitados de Eleanor. Ahora un grueso libro encuadernado en cuero contenía páginas de testimonios entusiastas. Las familias regresaban temporada tras temporada, trayendo a amigos y familiares. Socios comerciales del señor Andrews habían reservado estancias prolongadas para escapar de las presiones de la ciudad mientras mantenían negociaciones informales en el relajado ambiente del rancho. Las damas auxiliares de la señora Andrews se habían convertido en visitantes tan habituales que Eleanor había designado semanas específicas cada mes para sus retiros. En la transformación financiera había sido aún más drástica que su éxito social. La hipoteca estaba al día, con suficientes ingresos excedentes para financiar mejoras que aumentaron tanto la capacidad de trabajo del rancho como su atractivo para los huéspedes. Samuel había podido contratar a 2 peones, lo que le permitió centrarse en los aspectos de la ganadería que más disfrutaba, a la vez que se aseguraba de que los huéspedes experimentaran la auténtica experiencia de trabajar en el rancho. Pero los cambios que más le importaban a Eleanor no se reflejaban en los libros de cuentas, ni en los registros de huéspedes. Vivían al ritmo de una vida que había encontrado el equilibrio adecuado. El sonido de cascos atrajo su atención hacia el sendero oriental, por donde Samuel regresaba de su cabalgata vespertina. Esta se había convertido en su rutina después de terminar el trabajo del día y de que los invitados se instalaran para la noche. Ensillaba su caballo y cabalgaba por el perímetro de sus tierras, no para comprobar si había algún problema, sino simplemente para disfrutar de la paz de su propio éxito. ¿Cómo estuvieron hoy los Henderson?, preguntó mientras subía los escalones del porche, refiriéndose a sus invitados actuales, una joven pareja de Houston que celebraba su primer aniversario de bodas. Me encanta todo, respondió Eleanor, acomodándose en la mecedora que se había convertido en su lugar predilecto para estas conversaciones nocturnas. La señora Henderson pasó la tarde aprendiendo a batir mantequilla, y el señor Henderson quedó tan impresionado con su explicación sobre la cría de ganado que está considerando invertir en un rancho. En Samuel tomó su propia silla, la que Hugh había colocado para aprovechar la última luz para leer, pero que ahora le servía principalmente para estos momentos de reflexión compartida. Bien, aunque espero que entienda que no es tan sencillo como comprar un terreno y esperar ganancias inmediatas. Eleanor sonrió ante la preocupación práctica en la voz de Samuel. El éxito no lo había vuelto demasiado confiado ante los desafíos de la ganadería. Al contrario, lo había hecho más consciente de cuántos factores debían coincidir para que cualquier empresa tuviera éxito. Creo que los Henderson lo entienden, dijo. No buscan dinero fácil. Buscan la vida que hemos construido aquí. Un trabajo que signifique algo. La conversación fue interrumpida por la llegada de un jinete que se acercaba desde la carretera principal. Incluso con la luz menguante, Eleanor reconoció la postura autoritaria del sheriff Morrison. Sus visited se habían vuelto poco frecuentes desde la resolución de la investigación del sabotaje, pero su presencia aún cargaba con el peso de los asuntos oficiales. Buenos noches, Samuel. Señorita Walsh, dijo el sheriff al desmontar. Espero no interrumpir su cena. Acabo de terminar, respondió Samuel, levantándose para saludar a la gente. ¿Qué lo trae por aquí, sheriff? La expresión de Morrison era sombría pero satisfecha, de una manera que sugería que se había hecho justicia. No,
nuevos problemas. Pensé que le interesaría saberlo. Thomas Brennan fue arrestado esta tarde en Fort Worth. Resulta que el sabotaje no fue su único delito en Eleanor. Sintió una mezcla de satisfacción y curiosidad. Brennan había desaparecido casi por completo de sus preocupaciones una vez que el rancho empezó a prosperar, pero ella nunca había olvidado la crueldad calculada de sus intentos por destruir su ganado. ¿Qué pasó?, preguntó Samuel. Brennan y esos socios de la compañía de tierra se confiaron demasiado, explicó Morrison. Empezaron a usar las mismas tácticas con otros pequeños ganaderos, pensando que si funcionaba una vez, seguiría funcionando. Pero se equivocaron de objetivo. Cuando lo intentaron con la finca Morrison en Eleanor, reconoció el nombre. La familia Morrison poseía uno de los ranchos más grandes del condado, con suficiente influencia política y financiera para contraatacar con eficacia. El viejo Morrison tenía mejores abogados y más recursos de los que esperaban, continuó el sheriff. Cuando intentaron sabotear sus fuentes de agua, contrató a detectives de Pinkerton para que investigaran. Esos chicos no se dan por vencidos fácilmente, y rastrearon los materiales contaminados hasta la operación de Brennan. Samuel se apoyó en la barandilla del porche, pensativo, así que era un patrón, no algo personal contra mí. Sí, fue algo personal contigo. Resulta que Brennan le debía dinero a la compañía de tierras por unas inversiones fallidas, y le ofrecieron condonarle las deudas si le entregaba tu rancho con descuento. Cuando te negaste a venderlo voluntariamente, se desesperó Ann Eleanor. Sintió un escalofrío de comprensión. Los ataques de Brennan a su rancho no habían sido solo una estrategia comercial, habían sido las acciones de un hombre que enfrentaba su propia ruina financiera, dispuesto a destruir a otros para salvarse. La investigación de Pinkerton reveló evidencia de lo que hizo aquí, además de delitos similares en otras 4 propiedades, continuó Morrison. Los alguaciles federales intervinieron porque la compañía de tierras operaba en otros estados. Brennan podría enfrentar una larga condena de prisión. Ann Samuel guardó silencio un momento, asimilando la noticia. Cuando por fin habló, su voz transmitía más tristeza que satisfacción. Me alegra que no pueda hacerle daño a nadie más, pero no me alegra ver a un vecino destruirse a sí mismo. Eleanor admiró la respuesta de Samuel, aunque se sintió menos compasiva con un hombre que había intentado destruir sus vidas para beneficio propio. Aún así, la capacidad de Samuel para compadecerse incluso de sus enemigos era una de las cualidades que lo convertían en el tipo de hombre con el que valía la pena construir una vida. El sheriff Morrison se preparó para irse, pero se detuvo junto a su caballo. Una cosa más que debes saber. La compañía de tierras está siendo investigada por las autoridades federales y están ofreciendo una compensación a los propietarios que fueron víctimas de sus planes. Podría tener derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Tras la partida del sheriff, Eleanor y Samuel permanecieron en un silencio pensativo mientras la oscuridad se cernía sobre el rancho. La posibilidad de una compensación económica era bienvenida, pero parecía menos importante que la confirmación de que sus enemigos se habían equivocado en todo lo importante. Lo habríamos logrado de todas formas, dijo Eleanor, finalmente. Incluso sin esta noticia, construimos algo bueno aquí. Samuel se acercó y le tomó la mano, un gesto que había evolucionado naturalmente de cortesía profesional a afecto personal a lo largo de los meses de su relación. Construimos algo mejor que bueno. Construimos algo que importa. De su relación personal había sido tan gradual y natural como la evolución de su sociedad comercial. Ninguno de los dos lo había planeado ni impulsado. Simplemente había surgido del trabajo compartido, el respeto mutuo y el descubrimiento de que se complementaban de maneras que enriquecerían sus vidas. En Eleanor nunca esperó encontrar el amor en un acuerdo profesional nacido de la desesperación. Samuel nunca imaginó que la sanación de la pérdida de Martha se lograría creando algo nuevo, en lugar de preservar algo viejo. Pero la vida, habían aprendido, rara vez seguía los patrones esperados. Eleanor, dijo Samuel con el tono cauteloso, de quien se acerca a un territorio importante. He estado pensando en el futuro. Ann se giró para mirarlo en la oscuridad, viendo su perfil recortado contra el cielo estrellado. ¿Qué pasa sobre oficializar nuestra alianza? No solo el negocio, sino... Hizo una pausa, buscando las palabras que honraran tanto su pasado como su futuro. Sobre convertirnos en una familia, no solo en socios comerciales. Eleanor sintió que el corazón se le aceleraba, pero su respuesta fue, como era de esperar, práctica. Samuel, ¿me propones matrimonio? Propongo que dejemos de fingir que esto se trata solo de gestionar un rancho de huéspedes juntos, dijo con una sonrisa que ella pudo percibir en su voz. Propongo que reconozcamos que lo que hemos construido aquí va más allá de una sociedad comercial. Eleanor consideró la propuesta, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque quería dedicarle a una pregunta tan importante la reflexión que merecía. Durante los últimos meses,
Había visto a Samuel sanar de su dolor sin olvidar su amor por Marta. Lo había visto crear espacio para un nuevo amor sin debilitar el antiguo. Y había sentido que su corazón se abría a posibilidades que nunca se había permitido imaginar. ¿Qué pensaría Marta?, preguntó Eleanor en voz baja. Era una pregunta que podría haberles parecido extraña a otros. Pero Eleanor comprendió que la primera esposa de Samuel siempre formaría parte de su historia. No le pedía permiso a los muertos. Le preguntó si Samuel había encontrado la paz para seguir adelante. Samuel guardó silencio. Un buen rato antes de responder, Marta quería que yo fuera feliz. Quería que este rancho estuviera lleno de vida, risas y propósito. Creo que aprobaría lo que hemos construido aquí y lo que significamos el uno para el otro. Eleanor sintió profundamente la certeza de su respuesta. El recuerdo de Marta no era un obstáculo para su futuro, era parte de los cimientos que hacían posible su amor. Entonces sí, dijo simplemente, sí a hacerlo oficial, sí a formar una familia, sí a lo que venga después. La respuesta de Samuel fue acercarla más, y se sentaron juntos en un cómodo silencio, observando cómo las estrellas emergían, con todo su esplendor sobre sus cabezas. El rancho se extendía a su alrededor en la oscuridad, albergando ganado, alojamientos para huéspedes, y todos los elementos prácticos de su éxito. Pero también contenía algo más preciado, la prueba de que las personas podían crear nuevas vidas a partir de las cenizas de las antiguas, de que el amor podía crecer en terrenos inesperados, y de que las transformaciones más valiosas a menudo se disfrazaban de necesidades prácticas. El rancho de huéspedes seguiría prosperando, brindándoles seguridad financiera y la satisfacción de un trabajo significativo. La tierra seguiría siendo productiva y hermosa, alimentando tanto al ganado como a sus sueños. Pero el verdadero éxito se medía en momentos como este, en dos personas que se habían encontrado a pesar de las decepciones de sus respectivas vidas, que habían construido juntos algo más fuerte que cualquier cosa, que cualquiera de ellos hubiera logrado por sí solo. Eleanor pensó en la joven que había llegado a este rancho hacía un año, con sus pocas posesiones y fama de ser difícil. Traitor. Esa mujer había sido competente y decidida, pero también había estado aislada y a la defensiva, protegiéndose de un mundo que constantemente subestimaba sus habilidades. La mujer sentada en este porche esta noche seguía siendo competente y decidida, pero también era amada, valorada y parte integral de algo más grande que ella misma. Había encontrado no solo empleo, sino propósito, no solo seguridad, sino alegría. No solo aceptación, sino compañía con alguien que veía su verdadero valor. Samuel también se había transformado, pasando de ser el viudo afligido que la contrató por soledad, a un hombre que había aprendido a amar de nuevo sin traicionar su pasado. Había descubierto que sanar no requería olvido, que construir una nueva felicidad no debilitaba el viejo amor, y que el rancho que había compartido con Marta podía convertirse en el rancho que compartiría con Eleanor sin perder su significado esencial. Cuando finalmente se levantaron para entrar, Eleanor echó un último vistazo al terreno que se había convertido en su hogar en todos los sentidos. El mañana traería nuevos huéspedes, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar que su éxito era sostenible y no temporal. Pero esta noche, bastaba con saber que habían transformado no solo un rancho en decadencia en un negocio, sino dos vidas dañadas en una sólida alianza. La casa, que una vez resonó con la soledad, ahora bullía de propósito y posibilidades. La cocina donde Eleanor demostró su valía por primera vez ahora servía comidas que unían a las familias y creaban recuerdos que perduraban durante años. El estudio donde Samuel antaño calculaba las pérdidas, ahora albergaba planes de expansión y sueños que se extendían hacia el futuro. Lo más importante es que el rancho, que una vez había sido un monumento al pasado, se había convertido en una base para el futuro. Un lugar donde el amor podía volver a crecer, donde el trabajo duro creaba un valor duradero y donde dos personas que habían sido rechazadas por otros habían encontrado el uno en el otro. El reconocimiento y el respeto que siempre habían merecido en la transformación era completa, pero también continúan. Cada día traía nuevas posibilidades, nuevos invitados que recibir, nuevos retos que superar juntos. Eleanor y Samuel habían aprendido que las mejores transformaciones no eran destinos sino viajes, no logros sino procesos para llegar a ser más de lo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar mientras apagaban las lámparas y subían las escaleras hacia las habitaciones que una vez habían sido refugios separados, pero que pronto se convertirían en un hogar compartido. Eleanor sintió la profunda satisfacción de alguien que no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que había ayudado a crearlo a través de sus propios esfuerzos y visión. El sirviente inútil se había convertido en un socio indispensable. El rancho en decadencia se había convertido en una empresa próspera. El amor imposible se había convertido en una alegría inevitable. Y mañana, la historia continuaría.
con nuevos capítulos escritos por dos personas que habían aprendido que las transformaciones más hermosas a menudo comenzaban con la decisión más simple de ver posibilidades donde otros solo veían y problems. A continuación, tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.